Hola, muy buenos días a todos. Ya son las 8 de la mañana, vamos a dar inicio a la presentación del caso clínico del día de hoy. Primero que nada, quiero agradecer a mi profesora asesora, la doctora Rosa Laura Virginia Villarreal González, por su ayuda en la preparación de este caso clínico del día de hoy. Mi nombre es Grecia Jacqueline Hernández Salcido y yo soy residente de Alergia e Inmunología Clínica de primer año. Bueno, vamos a iniciar. En cuanto a la ficha de identificación, se trata de un paciente femenino con las iniciales JNRL. Es una paciente de 31 años de edad que es originaria de San Luis Potosí y reside en General Escobedo, Nuevo León, desde hace 5 años. Su escolaridad tiene licenciatura en administración y su ocupación es en ventas industriales. En cuanto a sus antecedentes, los heredofamiliares pues, relevantes es que su madre tiene cáncer cervicuterino, ya en remisión. Y en cuanto a los personales patológicos, lo más importante es que tiene un antecedente de una reacción de anafilaxia de reacción tardía. Esta se presentó 7 horas posterior a la ingesta del alimento, que fueron chapulines hace 2 años. Además, refiere como dato importante aparición de angioedema al consumo de nuez y camarón. Además, tiene diagnóstico por neurología de cefalia migrañosa en tratamiento con triptanos y antiinflamatorios no esteroideos. En cuanto a sus cirugías, están positivas, tiene una hemorroidectomía y un drenaje de quiste pilonidal sin complicaciones. En cuanto a sus fracturas, presentaba fractura de metacarpianos de mano derecha, costilla y rótula, esto posterior a un accidente de motocicleta. Refiere a la paciente que tiene tabaquismo positivo a razón de un cigarrillo al día. En cuanto a los personales no patológicos, la paciente refiere sus inmunizaciones completas, sin embargo no nos muestra su cartilla nacional de salud. Y en cuanto a los antecedentes ginecobstétricos, su menarquía fue a los 12 años, un ritmo regular, y su fecha de última regla fue el 5 de marzo del 21. Entonces, al momento de que presentó su padecimiento, estaba en el día 16 de su ciclo, pues dato importante que vamos a ver más adelante. Y es una paciente nulípara. En cuanto al interrogatorio dirigido, bueno, en cuanto a los oculares, la paciente refería a edema palpebral. En cuanto a los nasales, rinorrea, estornudos y prurito de manera ocasional durante el año, principalmente en primavera y otoño. En los sinusales únicamente cefalea, sin embargo, no era cefalea frontal, sin embargo, se asociaba a su cefalea migrañosa. En cuanto a los cutáneos, pues la presencia de ronchas, abones, eritemas y prurito. A la exploración física, la paciente al momento de la consulta se encontraba consciente, orientada, tenía una adecuada coloración y un buen estado de hidratación. En cuanto a la exploración dirigida a cabeza, la paciente, la otoscopía tenía membranas timpánicas íntegras de manera bilateral, sin alteraciones a nivel del conducto auditivo externo. La rinoscopía, la mucosa era rosada, los cornetes hiperémicos, pero sin hipertrofia. La faringe de adecuada coloración, las amígdalas sin hipertrofia o exudado y sin datos de descarga posterior. En cuanto a tórax y piel, pues buena entrada y salida de aire, sin agregado, los ruidos cardíacos eran rítmicos de buena intensidad. Y la piel, pues en el momento de la exploración, tenía una adecuada hidratación y no tenía lesiones aparentes. Aquí del lado izquierdo les muestro una foto de la paciente el día de su reacción, principalmente en donde podemos ver el angioedema a nivel de los ojos. El motivo de la consulta, pues la paciente la refiere como una reacción alérgica. En cuanto a su padecimiento actual, pues ella inició el día 21 de marzo del 2021, que fueron 2 días previos a que nosotros consultara aquí en nuestro centro. Ella inicia a las 3 de la mañana aproximadamente al presentar de manera súbita prurito. Eso fue lo que la despertó. Posteriormente, la paciente lo refiere pues generalizado, además de que cuando se va al espejo, pues refiere datos de angioedema, tenía ronchas generalizadas como urticaria, eritema y disnea. Todo esto fue posterior a la ingesta de mariscos y antiinflamatorios no esteroideos. La paciente acude de inmediato, refiere un tiempo de 10 a 15 minutos en traslado al centro de salud, en donde la nota médica refiere que se recibe una paciente consciente, sin embargo con Glasgow de 13, con una cifra hipotensiva de 80/50 milímetros de mercurio y taquicárdica de 105 latidos por minuto, saturando al 95%. La nota nos menciona que el manejo inicial que ellos le dan fue una pequeña carga de solución fisiológica del 0.9% de 250 mililitros en bolo, una dosis de hidrocortisona 500 miligramos intravenoso y una dosis de 8 miligramos de dexametasona intravenosa también.
Posterior a eso se deja en observación y a los minutos no nos especifica exactamente cuánto tiempo pasa. Sin embargo, la paciente presenta alteración del estado de conciencia, cianosis central, cianosis periférica y una nueva cifra de hipotensión que tampoco se especifica. Posterior a ello, el único manejo que le dan fue una carga de solución Hartmann de 500 mililitros, en bolo también, y pues posterior a esto refieren pues que ya tiene normotensión y la dejan en observación durante 12 horas. Aquí del lado izquierdo les muestro una cronología de los alimentos y medicamentos que la paciente consumió que son relevantes para el caso. Alrededor de las 8 de la noche, la paciente refiere que se encontraba en una fiesta y consumió camarones, arrachera, salchicha para asar y vodka, aproximadamente 3 tragos de vodka. A las 21 horas, refiere a la paciente que inicia media hora previa con dolor, con cefalea. La asocia a su cefalea migrañosa y se toma una aspirina de 500 miligramos sin mejoría del cuadro, por lo que a las 22 horas se toma un ketorolaco sublingual de 30 miligramos, también sin mejoría del cuadro de cefalea, por lo que a las 0 horas se administra una dosis intramuscular de diclofenaco de 75 miligramos. Posterior a eso se va a dormir y es cuando a las 3 de la mañana presenta todo el cuadro que ya les escribí. La impresión diagnóstica aquí en el centro fue de una anafilaxia severa. Y pues el manejo que nosotros le dimos en el momento fue darle cita en 3 semanas para realización de pruebas cutáneas para medicamentos, alimentos y ambientales. Al momento en que nuestra paciente regresa, pues aquí les muestro las imágenes de las pruebas cutáneas que se hicieron para los alimentos, en donde resultan positivas el atún, el camarón, la nuez y el maíz. Aquí les resalto estos 2 alimentos, ya que la paciente nos refería que ya había tenido previamente aparición de angioedema al consumo de estos. Aquí podemos ver la diferencia de la lesión, la roncha que se hace del camarón en comparación a los otros alimentos. Todos estos más de 3 milímetros mayores que el testigo negativo. Se realizaron las pruebas de función por PRIC para las pruebas de los medicamentos. En este caso se utilizó ketorolaco y diclofenaco, ya que de ellas contamos con su presentación en ámpula o intravenosa. No se realizó realmente una prueba para la aspirina, ya que pues no contamos con esta presentación. Entonces, en la prueba PRIC, realmente aquí les muestro también del lado izquierdo la imagen. La prueba resultó negativa. El testigo negativo no fue 5 milímetros mayor la prueba no fue 5 milímetros mayor que el testigo negativo, ni para ketorolaco ni para diclofenaco. Posterior a esto, se procedió a realizar las pruebas intradérmicas a diluciones de 1:100 y 1:10, también resultando negativas tanto para ketorolaco y para diclofenaco. Sale negativa, se decide hacer la nueva concentración, también resultan negativas. También se decide hacer una prueba intradérmica, esto para ácaro del polvo, para sus 2 variedades, que es Farinae y Heteronicinus, y también ambas resultan negativas. Y se quedó pendiente la realización de las pruebas cutáneas ambientales, que se quedó para una cita subsecuente. Como tratamiento, principalmente se dejó la dieta de eliminación, es decir, el evitamiento del alérgeno identificado, y en este momento la paciente refería además datos de congestión nasal, por lo que se deja un esteroide intranasal, 2 disparos 24 horas por 4 semanas y aseos nasales con agua de mar, y se citan 2 semanas para la realización de las pruebas ambientales y el seguimiento de sus síntomas nasales. Entonces, vamos a hacer la revisión del tema. En esta ocasión vamos a revisar lo que es la anafilaxia. Entonces, bueno, es muy importante que podamos definir claramente la anafilaxia. Esto lo hice en base a las guías de la UAO del 2020. Sin embargo, pues vamos a recordar que la anafilaxia es la presentación clínica más grave de las reacciones alérgicas sistémicas agudas, y de acuerdo a la UAO se va a definir como una reacción de hipersensibilidad sistémica grave que suele ser de inicio rápido y puede causar la muerte. La anafilaxia severa es caracterizada por un compromiso potencialmente mortal, ya sea en las vías aéreas, la respiración o la circulación, y muy importante que puede ocurrir sin las características típicas de la piel o sin presencia de choque circulatorio.
En cuanto a su epidemiología, pues publicaciones recientes nos muestran una incidencia global de la anafilaxia que varía entre 50 a 112 episodios por cada 100.000 personas año, mientras que la prevalencia estimada de por vida es de 0.3 a 5.1%. Las variaciones van a depender de las definiciones utilizadas, la metodología de estudio y las áreas geográficas en donde se está realizando el estudio. Según una reciente revisión sistemática, en niños, la incidencia de la anafilaxia osciló entre 1 a 761 casos por cada 100.000 personas año. Pues existen varios datos preocupantes que indican que la recurrencia de estas reacciones ocurre hasta en un 26.5 a 54% de los pacientes de anafilaxia durante un seguimiento de 1.5 a 25 años en el que se realizó el estudio. Y pues a pesar de que existe una tendencia que es cada vez mayor para la presentación de estos casos de anafilaxia, la mortalidad sigue siendo baja realmente y se encuentra estimada pues de acuerdo al alérgeno que ocasionó el cuadro. En cuanto a los medicamentos, se estima una mortalidad de 0.05 a 0.51 por millón de personas año. En cuanto a los alimentos, 0.03 a 0.32 por un millón de personas año. Y en cuanto a los venenos por picaduras de insectos, de 0.09 a 0.13 por millón de personas año. Bueno, vamos a continuar a hablar un poco acerca de las definiciones, que pues aquí las maneja, pues hace mucho énfasis en las guías de la UAO. Entonces, hemos visto cómo han cambiado las definiciones según pues las características que se han ido observando conforme ha pasado el tiempo. Entonces, aquí de acuerdo a la UAO, en 2011 se definía como una reacción grave de hipersensibilidad generalizada o sistémica que amenaza la vida. Realmente era una definición pues bastante general, muy corta. De acuerdo a la EACI, que es la European Academy of Allergy, Asthma and Immunology Clinic, es una reacción grave de hipersensibilidad generalizada o sistémica que amenaza la vida, que realmente es muy parecida a la de la UAO. De acuerdo a la Academia Americana y al Colegio Americano, de la definición del 2010, era que era una reacción sistémica aguda que amenazaba la vida por diversos mecanismos, presentaciones clínicas y gravedad que resultaba de la liberación repentina de la histamina y de ciertos mediadores liberados por ciertas células como los mastocitos y basófilos. De acuerdo a la guía australiana, la define como cualquier enfermedad que es de inicio agudo, que tiene características cutáneas típicas, que puede ser la urticaria, el eritema, el rubor y el angioedema, más el involucro ya sea respiratorio o cardiovascular y o síntomas gastrointestinales persistentes, o cualquier inicio agudo de hipotensión, broncoespasmo u obstrucción de las vías aéreas respiratorias superiores, donde nosotros consideremos posible que pueda ser generada por anafilaxia, incluso si las características típicas de la piel no están presentes. Esta pues es una definición un poco más completa. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, tiene como ciertos conceptos que dan ambigüedad a la definición. De acuerdo al Instituto Nacional de Alergia e Enfermedades Infecciosas, la definían como una reacción alérgica grave que afecta a más de un órgano o sistema, piel, tracto respiratorio o tracto gastrointestinal, que puede empezar muy rápidamente y los síntomas pueden ser graves o potencialmente mortales. Y de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la anafilaxia se define como una reacción de hipersensibilidad grave, potencialmente mortal, de inicio rápido, con dificultad respiratoria, problemas circulatorios que amenazan la vida y usualmente puede ser que no se asocie a cambios en la piel o en las mucosas. Aquí de los puntos importantes de estas definiciones, pues vemos que la define como una reacción alérgica grave de inicio rápido que puede causar la muerte. Y que pues es aguda y que puede involucrar a muchos sistemas. Sin embargo, pues algunas de estas definiciones, como les menciono, implican la necesidad de que múltiples órganos estén afectados. Sin embargo, los síntomas graves pueden presentarse solamente en un sistema de órganos. Por lo tanto, estas definiciones pues se catalogan como de cierta manera engañosas y pueden conducir a un trato inadecuado de la patología. Muchos de ellos, como lo vimos, la mencionan como una reacción grave que pone en peligro la vida. Sin embargo, la literatura indica que los eventos fatales y casi fatales
no son tratados por lo general adecuadamente, por lo tanto la mayoría de las reacciones pues no podrían describirse como que amenacen la vida realmente. En cuanto a los criterios, a diferencia de las guías del 2011, la UAU del 2020 hace un conjunto de únicamente 2 criterios y en las guías pasadas hacían una diferencia de 3 criterios. Entonces, en esta guía nos mencionan que es un inicio agudo, tiene que ser un inicio agudo de la enfermedad. Se tiene que presentar de minutos a varias horas y tiene que tener afección simultánea de la piel, tejido mucoso o ambos. Por ejemplo, la urticaria generalizada, el prurito, el enrojecimiento, la hinchazón, ya sea de los labios, la lengua o la úvula, más alguno de los siguientes criterios, en donde haya afección de la vía aérea o de la respiración, como disnea, sibilancias, broncoespasmo, estridor, reducción del pico de flujo expiratorio o hipoxemia, afección de la circulación, como presión arterial reducida o síntomas asociados a disfunción de órganos diana, como la hipotensión que produce un colapso, o síncope, y síntomas gastrointestinales graves. Dolor abdominal de tipo cólico intenso, vómitos repetidos, especialmente después de la exposición a los alérgenos no alimentarios. En el segundo criterio, pues nos menciona que tiene que haber un inicio agudo de la hipotensión, broncoespasmo o afección laringea. Dentro de esta afección vamos a incluir el estridor, los cambios de la voz y la odinofagia. Todo esto después de la exposición a una alergia conocida o que sea muy probable para este paciente, que pase dentro de los primeros minutos a varias horas, incluso sin ausencia de afectación en la piel. Es importante que definamos cuáles son los criterios de hipotensión, principalmente, bueno, para los niños lactantes y los niños pequeños y los lactantes, la presión arterial baja es de acuerdo a la edad por percentiles o que haya una disminución del más del 30% de la presión sistólica. Y en los adultos se define como una presión sistólica menor a 90 milímetros de mercurio o una disminución de más de 30% de la línea base de la persona. Una manera fácil en la que nosotros podemos calcular la presión, más o menos que le tocaría a un niño, que sea menor de 10 años, sería la presión sistólica inferior o 70 milímetros de mercurio más edad en años por 2. Entonces, las observaciones según la UAO es que pues, puede existir la anafilaxia con síntomas respiratorios o cardiovasculares aislados y que estos son capaces de desencadenar casos fatales de anafilaxia y que no debemos clasificar la anafilaxia como una reacción sistémica en ausencia de un compromiso que sea potencialmente mortal o que amenace la vida, es decir, tiene que tener estos 2 factores. Y pues que algunos desencadenantes de la anafilaxia van a provocar una rápida progresión de los síntomas, pero pueden ser de aparición tardía después de la exposición a los alérgenos. Como les mencionaba, la definición, por ejemplo, que nos mencionaba de los síntomas gastrointestinales persistentes, pues realmente es una definición muy ambigua porque no nos dice cuánto tiempo tienen que durar, entonces es realmente difícil que nosotros lo podamos clasificar o definir de esta manera estrictamente. Y que la anafilaxia pues puede ocurrir en ausencia de una afección cutánea o choque cardiovascular y pues puede ser una presentación común. Dentro de los diagnósticos diferenciales, pues vamos a tener varios. Puedes presentarse como asma aguda, un síncope o desmayo, ansiedad o ataque de pánico, urticaria generalizada aguda, aspiración de cuerpo extraño, afección cardiovascular, como podría ser un infarto agudo al miocardio, una tromboembolia pulmonar, algún evento neurológico como crisis convulsivas o algún evento cerebrovascular. Tenemos también algunos síndromes postprandiales como la escombroidosis. Esta es una intoxicación alimentaria que se produce por el consumo de ciertos pescados que son conservados de forma inadecuada. Tenemos el síndrome de alergia oral o el síndrome del glutamato monosódico también, o antes conocido como el síndrome del restaurante chino, en el que se va a presentar posterior a consumir algunas comidas orientales que están pues preparadas o sazonadas con este componente y puede producir enrojecimiento, cefalea, debilidad, diaforesis, sensación de ardor en cuello o espalda, entumecimiento o ardor de la boca, edema facial, puede provocar parestesias faciales en cuello o brazos, dolores musculares, náusea o vómito. Sin embargo, pues sí es aparatoso el cuadro, pero no pone en riesgo la vida.
Si ya tuviéramos algún dato de que tiene afección respiratoria o de la circulación, pues sería más confiable pensar que es una reacción de anafilaxia. También tenemos el síndrome provocado por alergia a los sulfitos, en donde se va a presentar como prurito, erupción cutánea, urticaria. Puede haber también síntomas digestivos como cólicos, náuseas, diarrea y complicaciones respiratorias. Sibilancias, tos, dificultad para respirar y opresión en el pecho. Tenemos también pues ciertas intoxicaciones por alimentos. También otra de las causas va a ser por aquellas que hay una liberación excesiva de histamina endógena, como la mastocitosis sistémica o algún trastorno clonal de los mastocitos y la leucemia basofílica. También tenemos otros llamados síndromes flush o flushing, que van a producir pues cierta vasodilatación y que también pueden ocasionar síntomas que nos pueden confundir. En este caso sería la perimenopausia. También el síndrome carcinoide, pues que nos va a ocasionar un eritema y también puede ocasionar síntomas gastrointestinales. Epilepsia autonómica, carcinoma medular de tiroides. También algunas enfermedades no orgánicas podemos tenerlas como diagnóstico diferencial. Disfunción de cuerdas vocales, hiperventilación, algún episodio psicosomático que va a ser muy común que llegue al servicio de urgencias o algún choque en el que vamos a incluir el hipovolémico, el cardiogénico, el distributivo y el séptico. Dentro de otros diagnósticos diferenciales, pues tenemos el angioedema no alérgico, el hereditario tipo 1, 2 y 3, el angioedema asociado a un inhibidor de la ECA, un síndrome de fuga capilar sistémica, el síndrome del hombre rojo muy común producido, o del niño rojo, producido por la vancomicina, o algún feocromocitoma. Bueno, dentro de los mecanismos inmunológicos de la anafilaxia, pues vamos a tener dos tipos. Uno que va a ser dependiente de IgE y otro que va a ser independiente de IgE. En el primero, pues es el mecanismo típico en donde los anticuerpos IgE van a desempeñar un papel pues muy importante a la hora de conferir pues cierta especificidad inmunológica para la actividad de ciertas células efectoras, en pacientes con anafilaxia y enfermedades alérgicas. Aquí pues la IgE se va a unir a un receptor de alta afinidad que es el Fc-εR1, en la que va a estar en la superficie de ciertas células como, como los mastocitos, como los basófilos, neutrófilos, o, monocitos o macrófagos, que van a estar como presentes como residentes en ciertos tejidos y algunos otros tipos pues celulares, también incluidos las plaquetas. En caso de exposición a un alérgeno, el entrecruzamiento de la IgE unido a este receptor de alta afinidad va a inducir la activación de estas células, principalmente mastocitos y basófilos, que van a producir una liberación inmediata de mediadores preformados, como la histamina o algunas proteasas, así como la síntesis de algunos mediadores de novo, donde vamos a encontrar pues ciertos leucotrienos, algunas prostaglandinas y algunas citocinas. En cambio, tenemos el mecanismo inmunológico que no es dependiente de IgE. Y pues, ¿cómo sabemos esto? Pues el hecho de que algunos pacientes que experimentan anafilaxia podemos encontrar realmente niveles indetectables de IgE en circulante, y pues esto nos sugiere que puede haber aparición o involucro de algunas otras vías que son capaces de desarrollar pues estos cuadros de anafilaxia. Aquí tenemos uno que es pues un papel importante que juega la IgE con otro receptor de alta afinidad que es el Fc gamma R receptor, que pues además de la IgE ya sabemos que principalmente por estudios en ratones, que puede inducir reacciones de anafilaxia sistémica pasiva y pues va a presentar manifestaciones fisiológicas que son similares a las que presentan los pacientes que tienen mecanismos dependientes de IgE. Otro de los mecanismos pues importantes va a ser el papel del complemento, ya que se ha visto que la activación de la cascada del complemento se va a producir en respuesta pues a muchos estímulos inmunológicos, y esto va a generar, va a conducir a una generación de pequeños polipéptidos, entre ellos el C3A, C4A y C5A, también llamadas anafilotoxinas, y estas van a ser potentes mediadores inflamatorios. Entonces, varias líneas de evidencia nos sugieren que las anafilotoxinas pueden estar involucradas en el desarrollo de anafilaxia.
En la figura, pues podemos ver que existen múltiples vías que nos pueden ocasionar de manera potencial esta anafilaxia, mediados por anticuerpos, en este caso IgE e IgG. En el caso de los anticuerpos IgE específicos de antígeno y las células efectoras que son portadoras de este receptor de alta afinidad, pues van a jugar un papel muy dominante en la anafilaxia inducida cuando los niveles de IgG están bajos. Y en cambio, bueno, o a diferencia, los modelos de anafilaxia en algunos ratones se observó que sugieren que los anticuerpos de IgG y las células efectoras portadoras del otro receptor, que es el Fc gamma R, se van a presentar cuando los niveles de IgG están altos. Bueno, entonces aquí les puse otro cuadro acerca de pues algunos efectores, algunas sustancias que pues son potencialmente causantes de la anafilaxia. Primeramente, la histamina es una sustancia pues ya muy conocida por nosotros, es un importante mediador de la anafilaxia y nos va a ocasionar sintomatología como enrojecimiento cutáneo, dolor de cabeza, obstrucción de vías respiratorias, algunos cambios hemodinámicos transitorios y que principalmente van a estar representados por hipotensión, taquicardia y aumento del rendimiento del ventrículo izquierdo. Entonces aquí vemos dentro de los síntomas, perdón, de los sistemas, cuál efector va a ser el que está más involucrado en la aparición de este tipo de sintomatología. Entonces aquí tenemos la histamina, la rinorrea, en los estornudos, en el angioedema y en el estridor. También la tenemos involucrada pues, a nivel respiratorio, digestivo, piel y cardiovascular. Entonces este va a ser el mediador principal para la producción de los síntomas de la anafilaxia. Otro de los mediadores va a ser el factor activador de plaquetas. Este pues es un potente mediador que va a estar derivado de los fosfolípidos y está implicado en la agregación plaquetaria. Y se cree que juega un papel muy importante en ciertas respuestas inmunes e inflamatorias. Entonces aquí lo tenemos en la participación cardiovascular y de la piel sobre todo. Otro de los mediadores son los leucotrienos cistenil, que esta es una sustancia de reacción lenta a la anafilaxia que son sintetizadas a partir del ácido araquidónico por ciertas células como los mastocitos, los macrófagos y los basófilos, y pues estos leucotrienos y sus metabolitos pues se pueden utilizar como biomarcadores de la anafilaxia. No se prueba que estos compuestos tengan realmente una contribución importante en la manifestación clínica. Sin embargo, sugieren que pueden promover las reacciones alérgicas agudas y pues dentro de otros mediadores también pues podemos encontrar la triptasa, que la vamos a ver más adelante. Entonces, dentro de los mecanismos inmunológicos que son mediados por IgE, dependientes, pues vamos a tener aquellos que son desencadenados por los alimentos, los medicamentos, venenos de algunos insectos, líquido seminal, medio de contraste, algunos alérgenos ocupacionales, aeroalérgenos y el látex de caucho natural. Y pues este va a ser el mecanismo clásico más frecuente. Dentro de los mecanismos inmunológicos que son IgE independientes o no dependientes de IgE, podemos encontrar también algunos que van a ser desencadenados por medio de contraste, antiinflamatorios no esteroideos, dextranos o algunos agentes biológicos. Como les mencioné, pues aquí pueden estar implicadas la activación de ciertas vías como el complemento en base a sus anafilotoxinas y la activación del sistema de contacto de la coagulación, esto mediado por la IgG. Se han descrito también algunos otros que son mecanismos no inmunológicos, principalmente se cree que es por una activación directa de los mastocitos. Dentro de este tipo de mecanismo podemos encontrar algunos fármacos como los opioides, también se encuentra el etanol y algunos factores físicos como el ejercicio que pueden estar involucrados en el desencadenamiento de la anafilaxia. Sin embargo, estos mecanismos pues no están completamente aclarados hasta el momento. Otra cosa importante es que los mastocitos se pueden activar a través de ciertos receptores que son acoplados a proteína G en relación con esta proteína MRGPRX por ciertos medicamentos como agentes bloqueadores, neuromusculares y fluoroquinolonas, sin necesidad de que pues tengamos el IgE circulante. Entonces estos serían algunos de los ejemplos
de los mecanismos que son no inmunológicos. Entonces, también tenemos otra vía que es la anafilaxia idiopática, es decir, que no tiene un desencadenante aparente. Aquí, pues, pueden ser por alérgenos que no son reconocidos previamente o por una enfermedad que es la mastocitosis o algún trastorno clonal de los mastocitos. Estos van a representar del 6.5 al 35% de todos los casos de anafilaxia. Es importante descartar estos trastornos de mastocitos. Sin embargo, el hecho de que no encontremos urticaria pigmentosa o encontremos niveles normales de triptasa no nos descartan la mastocitosis. Entonces hay que poner especial atención. También la detección de una mutación llamada KIT en sangre periférica o médula ósea se ha asociado a este mecanismo. Y pues lo que les mencionaba, los alérgenos previamente no conocidos, como el alfa-gal, que es la galactosa alfa-13-1,3 galactosa. Esta sustancia puede desencadenar reacciones alérgicas tras ingerir carne o vísceras de mamífero, principalmente de vaca o cerdo. También tenemos la omega-5 gliadina. Esta se considera un alérgeno principal inducida por ejercicio dependiente del trigo. Estos pacientes van a presentar reacciones anafilácticas tras la ingesta de trigo y la realización del ejercicio físico. También tenemos las oleosinas, que van a ser como pequeños gránulos esféricos donde se almacenan lípidos, específicamente triglicéridos, y estos son utilizados como una fuente energética para la germinación de semilla. Entonces lo podemos encontrar en la soya, en el maíz, en el girasol y en algunos frutos secos. Entonces, vamos a los cofactores e inductores de la anafilaxia. Principalmente, pues vamos a tener tres, que son los alimentos, los medicamentos y los venenos por picadura de insecto. Dentro de los alimentos, los principales van a ser la leche de vaca, el huevo de gallina, los cacahuates, el durazno, los mariscos, las nueces y el trigo. En los lactantes y en los preescolares, los principales van a ser la leche de vaca, el trigo y el maní, y en los niños más grandes, el huevo de gallina. En los adultos, la anafilaxia inducida por los alimentos va a variar según la región y la exposición a los alimentos locales. Entonces, en América del Norte y Australia podemos encontrar que el maní y las nueces de árbol son los desencadenantes dominantes para la anafilaxia. También se ha encontrado que pues, hay un gran número de casos inducidos por el veneno de las hormonas de fuego. En Asia, pues tenemos que los principales van a ser los mariscos, porque pues estos forman parte de su dieta básica, también las semillas del sésamo o el veneno de abeja, principalmente en Corea del Sur. Y en Europa se han encontrado que los principales cofactores serían los cacahuates, las nueces, el trigo, la semilla de sésamo, los mariscos y el veneno de avispa. Algo pues muy importante es hablar acerca de la reactividad cruzada, sobre todo para nuestro caso clínico. ¿Por qué? Porque el consumo de ciertos insectos puede provocar anafilaxia y esta se ha relacionado con una reacción cruzada con los mariscos, como nuestra paciente que fue alérgica al camarón y tenía el antecedente de que ya había presentado previamente un cuadro de anafilaxia por chapulines. Entonces, los mariscos van a ser una fuente muy importante de alérgenos alimentarios que tienen tasas de prevalencia confirmadas de provocación alimentaria de hasta un 0.9% en toda la población. Y pues existe un gran potencial que los pacientes que ya son conocidos como alérgicos a los mariscos puedan tener una reacción cruzada con los insectos y los ácaros del polvo a través de una proteína que es conocida como la tropomiosina y algunas otras proteínas identificadas como la arginaquinasa. En este caso, pues en el caso clínico de la paciente, vimos que la paciente era alérgica al camarón, tenía el antecedente de anafilaxia por los chapulines y por eso en las pruebas se decidió hacer una prueba específica para el ácaro del polvo para ver si no tenía una reacción cruzada con esta también y pues quedaron pendientes la realización de las otras pruebas ambientales. En el estudio del artículo que les muestro aquí en la bibliografía, se encontró que existe una alta tasa de sensibilización a camarón en todos los pacientes evaluados, la cual era del 25% de todos los casos estudiados y esta principalmente se relacionaba con los síntomas de asma. Vamos ahora a la anafilaxia, pues que es inducida por fármacos. Frecuentemente, pues los más comunes van a ser los antibióticos y los antiinflamatorios no esteroideos.
Algunos biológicos como cetuximab, que contienen esta proteína que mencionamos ahorita, que es la alfa-gal, o algunos nuevos quimioterapéuticos como el olaparib. Algunos desinfectantes como la clorexidina, el polietilenglicol, la metilcelulosa y algunos medicamentos que se utilizan durante el preoperatorio de los pacientes, como el suxametonio, el rocuronio, el tiopental, el propofol, opioides, protamina y expansores del plasma. Realmente, pues en conjunto hay una gran variedad de moléculas que pueden inducir la anafilaxia. Se trata con mayor frecuencia de proteínas que van a inducir la anafilaxia de forma dependiente de IgE, o moléculas que se activan directamente por los mastocitos por la proteína G, los acopladas a proteína G por la proteína que les mencionaba, que era la MRGPRX, o el complemento. Aquí les quise hablar un poco acerca de la presentación de los síntomas, ya que uno de los diferenciales es que la anafilaxia de nuestra paciente hubiera sido causada por medicamentos. Entonces, este cuadro nos habla acerca de las reacciones de hipersensibilidad a fármacos, que pues las podemos dividir en dos, como inmediatas, que se van a presentar en menos de una hora del consumo del medicamento hasta 6 horas después. Y es aquí donde vamos a tener los síntomas como los de nuestra paciente, que tenía urticaria, angioedema, rinitis, conjuntivitis, broncoespasmos, síntomas gastrointestinales, como náusea, vómito, diarrea o dolor. Puede producir un cuadro de anafilaxia o incluso un choque anafiláctico. Y también, por otro lado, pues tenemos aquellas que van a ser no inmediatas, que se van a producir una hora después del consumo de medicamento, y van a tener manifestaciones clínicas distintas. Aquí pues puede haber más que nada afecciones de la piel, como una urticaria tardía, una erupción maculopupilar, algunas erupciones que son fijas, necrólisis epidérmica tóxica, el síndrome de Steven-Johnson. Entonces, nuestra paciente, en caso de que hubiera sido asociado a medicamentos, pues hubiera entrado en esta fase, ya que la reacción se presentó a las casi 7 horas posterior al consumo de los medicamentos. Los factores y cofactores pues también juegan un papel pues muy importante en el desarrollo de la anafilaxia. Principalmente aquellos factores que están relacionados con la edad, las enfermedades concomitantes y los medicamentos concomitantes, que van a contribuir a que la anafilaxia sea potencialmente mortal o sea grave. En el caso de los niños, pues aquí la limitante con la que nos vamos a topar es que ellos no pueden describirnos sus síntomas. En el caso de los adolescentes y adultos, pues ellos van a estar más propensos a desarrollar comportamientos de riesgo, como pues el uso de algunas sustancias, medicamentos o pues diferentes alimentos. En el caso de las pacientes embarazadas o en parto, pues el riesgo sería principalmente por medicamentos, sobre todo por antibióticos que se dan para prevenir la infección por estreptococo del grupo beta hemolítico del grupo A. Y en los pacientes de adultos mayores, pues ellos van a tener pues un mayor riesgo de muerte secundario a anafilaxia, principalmente por medicamentos o por venenos de picadoras de insectos. Dentro de las enfermedades concomitantes, pues podemos ver que si el paciente tiene antecedente de rinitis alérgica o eczema, si tiene algún componente, alguna enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, depresión, si tiene algún trastorno de los mastocitos, o si tiene alguna enfermedad cardiovascular, o si tiene antecedente de asma o alguna enfermedad respiratoria, también tiene más riesgo de que ocasione el cuadro. En cuanto a los medicamentos que también van a funcionar como cofactores, vamos a tener principalmente los bloqueadores beta-adrenérgicos, los inhibidores de la ECA y los antiinflamatorios no esteroideos. Y también otro cofactor sería el uso de alcohol, el etanol, algunos medicamentos que son sedantes, hipnóticos, algunos depresivos y algunas drogas recreacionales, que en este caso, pues nuestra paciente tenía ambos, ¿no? Tenía el uso de los antiinflamatorios no esteroideos y el consumo de alcohol, lo que potenció su cuadro. En el tratamiento de la anafilaxia aguda, pues número 1, tenemos que tener un protocolo de emergencia escrito. Esto es un reconocimiento y tratamiento, que hay un reconocimiento y un tratamiento oportuno de la anafilaxia y estarlo repitiendo regularmente. El 2 sería retirar la exposición al desencadenante.
Si es posible, descontinuar un agente intravenoso que parezca que pudiera estar ocasionando los síntomas en un paciente que está hospitalizado. Número 3, la evaluación del paciente, el ABCD. La vía aérea, la respiración, la circulación, el estado mental y pues hacer un cálculo de su peso. Número 4 sería pedir ayuda. Habría que hablar a un, a un equipo de resucitación si estamos cerca de un hospital, en un hospital o a algún servicio de emergencia médico si estamos en la comunidad. Número 5 es la aplicación de la adrenalina o epinefrina. Esta se va a aplicar en la cara anterolateral media del muslo. Es importante que se anote la hora de la dosis que se aplicó y esta se puede estar administrando cada 5 o 15 minutos. La mayor parte de los pacientes únicamente necesitan de 1 a 2 dosis. Sin embargo, aquellos que requieren más de una dosis están más propensos a tener reacciones bifásicas. En el número 6, pues es colocar al paciente en una posición supina y elevar las extremidades. Si la paciente está embarazada, hay que colocarla en una posición semisentada sobre su lado izquierdo. Si el paciente está inconsciente, vamos a colocarlo en una posición de reconocimiento que va a ser también en decúbito lateral, con una mano, la cabeza apoyada sobre una mano y la pierna, la rodilla también como punto de apoyo para que el paciente no se vaya a girar y pueda broncoaspirar por algún vómito. O si el paciente tiene algún dato de distrés respiratorio, tenemos que dar una posición en la que haya mayor confort y podamos liberar la vía aérea. El número 7, cuando está indicado hay que proporcionar oxígeno a alto flujo. Esto desde el momento en que se empieza a trasladar al paciente, se recomienda el uso de mascarillas reservorios de 6 a 8 litros por minuto o la intubación orotraqueal en caso de que sea necesario. El número 8 es el establecimiento de un acceso venoso, principalmente con, pues que sea de amplio calibre, para poder administrar en caso necesario bolos de solución cristaloide para tratar el choque. Aquí pues podríamos iniciar con bolos de 5 a 10 mililitros por kilo en los adultos y de 10 mililitros por kilo en el niño. En general, el trato del choque es con bolos de 20 mililitros por kilo. En el número 9, pues debe de estar indicado, hay que llevar a cabo la resucitación cardiopulmonar, iniciando con compresiones torácicas. Y pues ya cuando tengamos estabilizado al paciente, es importante que con frecuencia a intervalos regulares estemos monitorizando la tensión arterial, el ritmo cardíaco, el estado respiratorio y la oxigenación del paciente y de preferencia tenerlo con monitorización continua. Entonces, la dosis, para recordarlo, de la adrenalina en niños menores de 10 kilos va a ser de 0.1 miligramos por kilo, que es igual a 0.1 mililitros por kilo en una dilución de 1 a 1000. En los niños de 1 a 5 años es 0.15 miligramos o 0.15 mililitros de una ámpula de 1 miligramo por mililitro, también la misma dilución. En niños de 6 a 12 años, 0.3 miligramos, que de la presentación igual, 1 miligramo sobre mililitro, y en adolescentes o adultos, una dosis de 0.5 miligramos, que es de la misma presentación, 1 miligramo a 1 mililitro. Empezamos con 0.1 miligramos por kilo, con una dosis máxima en adultos de 0.5 miligramos. Entonces, acerca de los medicamentos, pues vamos a tener el medicamento de primera línea que no se puede cambiar por nada, es la adrenalina intramuscular. Es importante que se aplique por esta vía, ya que se ha encontrado que es segura, y si se aplica por vía intravenosa puede producir arritmias fatales. Si se decide administrar por vía intravenosa, tiene que ser a través de una bomba de infusión con la infusión calculada o que sea algún experto. Dentro de los medicamentos de segunda línea encontramos los glucocorticoides. Aquí ahorita vamos a hablar un poco más acerca de la controversia de ellos, ya que muchas veces la mayor parte de los tratamientos de anafilaxia en los servicios de salud se dan principalmente con glucocorticoides y esto retrasa la aplicación del medicamento de elección, que es la adrenalina. Tenemos también los beta-2 agonistas adrenérgicos como el salbutamol o albuterol, y esta se va a utilizar en caso de que el paciente presente datos de broncoconstricción. Sin embargo, no debemos también utilizar, como que enfocarnos únicamente en este medicamento si el paciente no mejora en su distrés respiratorio, y también retrasar el tratamiento con la adrenalina. En caso de que el paciente presente datos de obstrucción de la vía aérea superior, está indicada la epinefrina nebulizada.
Y como medicamentos de tercera línea, según algunas guías, aquí la UAO la maneja como de segunda línea, pero los otros y más recientes pues lo manejan como medicamento de tercera línea, serían los antihistamínicos. Él menciona los H1 por sus efectos de que no producen tanta sedación, ya que podría ser contraproducente en los pacientes que tienen anafilaxia, el hecho de que esté sedado. Sin embargo, bueno, y también nos va a ayudar a aliviar los síntomas cutáneos. Sin embargo, los medicamentos intravenosos que están disponibles, pues serían los de tipo H2. Sin embargo, pues ya conocemos los efectos secundarios, principalmente la sedación, y que si se administran de manera inadecuada, es decir, muy rápido, pueden producir hipotensión en el paciente. Bueno, y pues en los pacientes que tienen antecedente de anafilaxia previa, es muy importante el autocuidado por el mismo paciente, es decir, tiene que tener su protocolo de emergencia y hay que hacer mucho énfasis en el papel tan importante, papel clave de la adrenalina. Y pues después las intervenciones adicionales proporcionadas por la asistencia sanitaria, que son las que ya vimos ahorita en la diapositiva previa. Aquí les muestro pues una lista de las dosis de los medicamentos de primera, segunda y tercera línea, de acuerdo a la edad o peso del paciente. Entonces, realmente podemos utilizar muchísimos medicamentos como tratamiento adicional a la anafilaxia posterior a la administración de la epinefrina. Ninguno de ellos debe usarse como tratamiento de primera línea o como único medicamento, ya que no tiene un efecto global para prevenir los síntomas de la anafilaxia. Aquí quise hacer énfasis también en el uso de glucocorticoides porque realmente fue el tratamiento que le dieron a nuestra paciente. Entonces, revisé varios artículos y en ellos pues se encontraban algunas cosas a favor y otras que no. La UAO mencionaba que los glucocorticoides se utilizaban principalmente para la prevención de las reacciones bifásicas o, de acuerdo a otro artículo, para prevenir los síntomas prolongados, por ejemplo, en pacientes asmáticos. Sin embargo, pues algunos estudios mostraron que los corticoides se usan con mucha más frecuencia que la adrenalina en el tratamiento de la anafilaxia. Y en un registro multicéntrico que se realizó, que fueron más de 200 pacientes con anafilaxia grave, Graveneric encontró que al menos 15% de los pacientes, únicamente 15% de los pacientes recibieron adrenalina y 50% de los pacientes recibieron manejo con glucocorticoides. Entonces, ¿cuáles son los efectos hipotéticos que pensamos que va a tener los glucocorticoides? Pues que existe la posibilidad de que el uso de estos glucocorticoides en el tratamiento de la fase inicial pudiera reducir la gravedad de la reacción. Y en segundo lugar, o más factible, que pudieran prevenir o reducir el riesgo de las reacciones bifásicas. Sin embargo, pues aquí en el artículo, en el tercero que les menciono, nos habla acerca del papel de los corticoides en la fase inicial del tratamiento. Entonces, el fundamento por el que pensamos que los esteroides son buenos se extrapola a su eficacia en las exacerbaciones graves por asma o por croup, en donde se demostró que reducían la necesidad de hospitalización y podían prevenir recaídas. Sin embargo, pues los datos de anafilaxia fatal indican que tenemos cierto tiempo desde el inicio de la sintomatología hasta que se pueda presentar una fatalidad como el paro cardíaco respiratorio. Y esto dependía del alérgeno o el antígeno que va a ocasionar los síntomas. Entonces, que teníamos 5 minutos para que se presentaba por medicamentos, 15 minutos para veneno por picadura de insectos y 30 minutos para reacciones ocasionadas por alimentos. Entonces, estudios previos pues nos hablan acerca de la biodisponibilidad de los glucocorticoides y se demostró que el tiempo medio para alcanzar una concentración máxima de la hidrocortisona, que fue la que se estudió, era de aproximadamente a 1 o 2 horas después de la administración. Por lo tanto, pues su función, de acuerdo a su actividad farmacodinámica, pues era muy poco probable que estos medicamentos pudieran prevenir la muerte inmediata por anafilaxia o reducir los síntomas de la gravedad de la reacción inicial. Realmente no hay pues mucha evidencia de estudios aleatorizados controlados que confirmen la eficacia de los glucocorticoides, y se menciona que se realizaron, fueron un estudio donde se incluyó, se realizaron 22 estudios en donde se mencionaba que solamente uno podía concluir que los pacientes que se les había aplicado el glucocorticoide tenían menos reacción bifásica. Sin embargo, pues la P no fue estadísticamente significativa y esto lo basaron únicamente en que
los reactores bifásicos, la mayor parte había recibido estos esteroides. Otros de los medicamentos importantes que nos menciona, pues es el uso del glucagón parenteral. Estos en pacientes que no tienen una respuesta óptima a la epinefrina y principalmente en los pacientes que utilizan beta bloqueadores. Sin embargo, también la evidencia pues es limitada. Entonces aquí les muestro otro diagrama que nos habla de la autogestión temprana, que pues es muy importante que nosotros eduquemos al paciente sobre el riesgo de anafilaxia y el autotratamiento de cualquier recurrencia. Se les tiene que dar de 1 a 2 autoinyectores, un plan de acción de emergencia en caso de anafilaxia y pues explicarles bien la identificación de la sintomatología de este cuadro, que pueden empezar a sentir sensación de calor, sensación de mareo, desmayo, hinchazón de los labios, la lengua, la úvula, dificultad para respirar, sibilancias, estridor, e indicarles que se inyecten inmediatamente la epinefrina y que pues al momento de la aplicación tienen que aplicarlo en el vasto lateral, en la cara, perdón, antelateral del vasto externa, y tienen que dejar ahí la pluma aplicada durante 3 a 10 segundos y posterior a esto llamar para solicitar atención médica. Como 2, pues es la confirmación de los desencadenantes de la anafilaxia. Para esto, pues aquí entra el papel del alergólogo con la realización de estudios de pruebas cutáneas o en la medición de IgE específica del alérgeno sospechado. Y por último, pues la habitación del alérgeno y el probable tratamiento con inmunomodulación. Aquí tenemos la inmunoterapia, sobre todo para los venenos de insectos, una posible desensibilización a un medicamento que el paciente tiene que seguir usando y pues el evitamiento del alérgeno ya conocido. Dentro de las pruebas diagnósticas, pues tenemos la triptasa. Esta se considera que es un producto derivado de los mastocitos y es mucho más estable que la histamina, es por eso que la utilizamos. La beta-triptasa madura se va a almacenar en los gránulos de los mastocitos y se va a liberar en la anafilaxia. Y las beta-protriptasas se secretan constitutivamente por los mastocitos y estas van a estar elevadas principalmente en la enfermedad de la mastocitosis. Entonces, estos niveles se van a incrementar a los 15 minutos a 3 horas después del inicio de los síntomas. Su pico se va a dar entre 1 a 2 horas después del inicio. Y pues la medición que vamos a hacer es de la beta-triptasa madura liberada por los mastocitos. Es importante que evaluemos la triptasa sérica basal al menos 24 horas después de la resolución de los síntomas. Se han detectado pues niveles altos de esta triptasa durante la anafilaxia en humanos. Sin embargo, la función de la triptasa o algunas otras proteasas que son de los mastocitos, pues todavía continúa en estudio. Volviendo acerca de pues, el manejo a largo plazo de la anafilaxia, pues tenemos lo principal es identificar el desencadenante, realizar una historia clínica detallada, realizar pruebas detalladas in vivo e in vitro, consultar a un alergólogo o profesional de salud especializado para que realice estas pruebas, tener un plan por escrito de cuándo administrar la epinefrina y cuáles serían los medicamentos de emergencia, tener disponibilidad de epinefrina y administrarla en la primera hora posterior al inicio de los síntomas, manejos de los factores de riesgo y fatalidad, que son los que vimos ahorita, llevar siempre un teléfono móvil en caso de los pacientes que tienen anafilaxia inducido por el ejercicio, la prevención de las recurrencias, como pues evitando el alérgeno con la inmunoterapia, con la desensibilización, alerta de identificación médica, registrar en la historia clínica que el paciente es alérgico o cuál es pues algún alérgeno sospechoso, evaluación e información sobre la anafilaxia y tener pues medidas de salud que mejoren sobre todo, por ejemplo, el etiquetado de los alimentos. Y por último, pues el seguimiento de la revelación de la veracidad de la causa original de la anafilaxia, porque a veces si no se identifica, pues no sabemos realmente si es lo que lo causó. Sin embargo, nos vamos a encontrar con varias limitantes. Uno, que puede haber compromiso en el manejo cuando los recursos son limitados. Por ejemplo, el uso de las EpiPens o los autoinyectores realmente no están disponibles en muchos países y tenemos que recurrir a otro tipo de dispositivos o aditamentos, como el tener una jeringa precargada con una ámpula de adrenalina y explicarle al paciente cómo se utiliza. También pues les menciono la falta de acceso a los dispositivos y mencionaban las guías acerca de las tabletas sublinguales de epinefrina de rápida desintegración, que todavía están en desarrollo como una alternativa al autoinyector. Sin embargo, pues aún su uso no está aprobado.
Las pautas que nos recomiendan es que el paciente pues hay que derivarlo a un profesional de la salud. Hay que tener asesoramiento sobre la prevención y estar indicado el inicio de la inmunoterapia, si lo amerita. Considerar la anafilaxia idiopática si ya realizamos una historia clínica detallada, realizar un examen físico completo para poder encontrar datos que nos sugieran mastocitosis, realizar las pruebas cutáneas y la medición de la IgE específica. Si encontramos una concentración elevada de triptasa, pues también nos puede hablar acerca de la mastocitosis y pues la evitación cautelosa va a prevenir estos eventos. También vemos que pues hay calidad de vida deficiente en los niños, por ejemplo, en los niños alérgicos a alimentos que tienen miedo a consumirlo y otros niños les pueden hacer bullying, el miedo a la anafilaxia en viajes de avión y pues la ansiedad por las restricciones, sobre todo por el ejercicio. Y como conclusiones personales, pues el desarrollo en el campo de la anafilaxia va de la mano de los avances farmacológicos, ofreciendo pues posibilidades de mejor manejo y prevención para la misma. La adrenalina sigue siendo y será el tratamiento de elección en todos los casos de anafilaxia y su administración no debe retardarse. Y la biodisponibilidad mundial de los autoinyectores de adrenalina debería ser una medida clave para garantizar la seguridad de los pacientes. Se debe ampliar el conocimiento con respecto a la presentación, las causas y los desencadenantes de la anafilaxia entre los proveedores de atención médica en todos los niveles de atención para de esta manera mejorar su diagnóstico y manejo y aumentar la seguridad de los pacientes. Y eso sería todo por mi parte.